El tanque de mi vehículo por lo general se llenaba con $50. Sin embargo, desde hace unas semanas atrás, mi vehículo ahora se llena con $70. Y me encuentro en un dilema. ¿Será que el tanque de mi vehículo ha crecido? ¿O será que en la gasolinera me están estafando? Nada de eso, mis queridos hermanos y amigos, nada de eso. Ni el tanque ha crecido, ni la gasolinera nos está estafando. Sino que, mis queridos hermanos y amigos, es que estamos enfrentando la peor crisis de todos los siglos. Una crisis que va a romper todos los récords mundiales. Una crisis que va a superar todas las crisis anteriores de nuestro globo terráqueo. ¿Estaremos nosotros preparados para enfrentar lo que nos avecina, lo que nos avecina, ¿verdad? ¿Estará la iglesia preparada para enfrentar una crisis devastadora como la que se aproxima? ¿Una crisis a nivel mundial? Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Nuestro tema del estudio de hoy es tiempos de hambre. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto que ya mismo estaremos experimentando? Yo no sé si usted es de los que cree que lo que se acerca es algo serio y peligroso, o usted es simplemente de los que dice, está bien, eso pasa ya mismo. Bueno, yo respeto su opinión, pero la Biblia no enseña eso. Vamos a echarle una vista panorámica al mundo con relación a la situación que estamos enfrentando. Vamos a empezar hablando un poco acerca de este conflicto bélico entre un oso mayor y una osita menor. Ya todos saben del conflicto al que me refiero. Muchos en las iglesias asocian este conflicto con cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero tengo que informarles que este conflicto, aunque sí es parte del plan para cumplir las profecías bíblicas, no cumple una profecía per se. Este conflicto es la cortina de humo que el enemigo de las almas usa para encubrir sus intenciones maliciosas y destructivas contra de la humanidad. El conflicto entre el oso mayor y la osita menor es parte del plan para darle forma y llevar a cabo su misterio de iniquidad, el cual habla Pablo en 2 de Tesalonicenses. Todos sabemos que para poder establecer un nuevo sistema hay que destruir el viejo sistema. Y estoy, ¿verdad?, hablando en esta manera, esperando que entiendan a lo que me refiero. Entiéndase, ¿verdad?, el bolsillo, lo político, lo social, lo educativo y sobre todo el sistema religioso, tanto el cristiano como todos los demás sistemas. El Señor por muchos años ha venido advirtiendo a la iglesia sobre este tiempo que estamos enfrentando. Ya el tiempo llegó. ¿Está la iglesia preparada? ¿Obedeció a la iglesia las advertencias de Dios? Dice Jesús en Mateo 24:7, y lo dice haciendo referencia a la iglesia, no al mundo. Dice que se levantarán naciones contra naciones. Y ya esto lo hemos visto en la historia. Recordemos las guerras surgidas entre las naciones bajo el Nuevo Testamento. Entiéndase, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la de Vietnam y otras más que están registradas en las páginas de nuestra historia. Busque todas las guerras entre naciones que han ocurrido en nuestra historia. Dice Jesús también que se levantará reino contra reino. Y aquí quiero detenerme un ratito. ¿Cuántos reinos existen en este mundo? La Biblia dice que existen 2 reinos. ¿Cuáles son esos 2? El reino de Jesucristo y el reino de Satanás. Por tanto, ¿a cuáles reinos se refiere Jesús? Jesús se está refiriendo a la guerra entre estos 2 reinos. Y esta guerra, aunque ya empezó en el pasado, ha vuelto a surgir nuevamente. Y la misma autoridad que se le permitió en el pasado, esa misma autoridad le será permitida hoy. Y ya esta guerra está en acción, silenciosamente, y muy pronto hará mucho ruido. Me pregunto, ¿la iglesia estará preparada? ¿Está velando? Y no lo digo yo, lo dice Jesús, no se enojen conmigo. Y dice que también habrá pestes, hambres y terremotos. Y Jesús habla en el tiempo presente.
Y hoy día esto es una realidad en el mundo. Esto es lo que Jesús llama principios de dolores. Y si nos fijamos en el orden en el que Él dice las cosas, podemos darnos cuenta de que en ese mismo orden van cumpliéndose. Y en el mismo orden dice, entonces, es decir, seguido de esto, es lo que quiere decir, nos entregarán a tribulación y nos matarán y seremos aborrecidos por causa de mi nombre, es lo que dice Él. Y aunque no voy a seguir hablando de Mateo 24, ya que traigo un estudio completo de este capítulo, voy a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando de tiempos de hambre en el mundo. Y hablando de hambre, la Biblia registra alrededor de 12 hambrunas que han azotado a la humanidad a través de todos los tiempos, del Antiguo Testamento principalmente. Y voy a empezar con la hambruna de los tiempos de Abraham. Dice la Biblia en Génesis 12:10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. Y aquí vemos la primera hambre registrada en la Biblia. Dice Moisés, el escritor, que Abraham descendió a Egipto. Y Egipto es tipo del pecado de esclavitud. Es decir, que en el único sitio donde había comida era en Egipto, tierra de esclavitud. Y ojo con esto. Hoy día esto es sinónimo del reino de las tinieblas. Abraham deja el reino de libertad para ir al reino de esclavitud por causa del hambre. ¿Era necesario que Abraham descendiera a Egipto? ¿Acaso no es Dios todopoderoso para suplir alimentos a Abraham y a todas, ¿verdad?, sus criados? Esa decisión de Abraham puso en peligro la redención de la humanidad. Dios tuvo que intervenir y protegerlo por causa de nosotros. Cuando el tiempo del hambre llegue a nuestras vidas, y eso es pronto, ya mismo, muchos, igual que Abraham, dejarán el reino de Dios y descenderán a Egipto por causa del hambre. Pero esta vez Dios no los va a proteger como lo hizo con Abraham. ¿Sabe usted por qué? Bueno, porque ya Dios nos mostró por medio de la historia de Abraham que no debemos de hacerlo. Si lo hacemos entonces bajo nuestra responsabilidad. Porque ese tiempo de hambre y de persecución es el tiempo que determina a quién vamos a creer y a obedecer. En quién tenemos puesta nuestra confianza. En cuál reino hemos confiado. En Génesis 26:1, la Biblia también registra otra hambre mundial. Y el actor ahora es Isaac, la simiente de Abraham. Y dice Moisés, el escritor, que en esta hambruna Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos. Y Abimelech, si usted no lo sabía, es tipo de las tentaciones. Y Dios le dice a Isaac que no descendiera a Egipto, es decir, no vuelvas al pecado. ¿Qué usted cree que hizo Isaac cuando llegó al reino de Abimelech? Hizo lo mismo que su padre Abraham. Mintió acerca de su mujer. Dijo que era su hermana por causa del mismo miedo que tuvo Abraham. Isaac cayó en la misma tentación. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Intervenir como hizo con su padre e impedir que hiciera un desastre. Dios interviene con el pecado de la esclavitud y también interviene con la tentación y coge y los liberta a ambos por causa de nosotros. En otras palabras, Dios quiere mantenernos dentro de su voluntad porque es de la única manera que puede lograr su plan y su propósito en nosotros, mis queridos hermanos. ¿Quieren saber otra historia de hambre en la Biblia, en la tierra? La historia que todos conocemos, la historia de José. Se encuentra en Génesis 41 del 29 al 30 y dice Moisés, hablando de la interpretación, ¿verdad?, del sueño de Faraón, que habrá 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. Y tras esos 7 años seguirán 7 años de hambre y que el hambre consumirá la tierra. ¿Qué podemos aprender de la historia de José? Bueno, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia nos enseña que al igual que José le muestra a Faraón la solución de este grandioso problema, esa solución es la misma para nosotros resolver también este mismo problema.
¿Qué sugirió José? ¿Qué hizo? José guardó alimentos por 7 años. Es decir, que José abasteció los almacenes de Egipto con alimentos necesarios para sostener al pueblo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues la Biblia nos enseña que debemos de hacer provisiones para este tiempo de hambre que se aproxima. Abastecernos de los alimentos necesarios para sostener nuestra familia y también para socorrer a los necesitados en ese tiempo de angustia. Si usted es una persona que tiene los 2 dedos de frente, debe de discernir que cuando hablan de posibles hambrunas, de posible escasez de alimentos, debemos de abastecernos de provisiones para que no nos cojan desprovistos, mis queridos hermanos. Y esto es elemental, como dice, ¿verdad?, mi querido Watson. Esto es lo que el Señor ha venido advirtiendo a su pueblo desde hace varios años. Prepararnos para el tiempo de angustia de Jacob, como nos enseña la palabra. Y si ustedes es de los que todavía siguen creyendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, aún viendo la realidad que nos rodea, pues usted es una persona irresponsable y egoísta que no piensa ni en usted, ni en su familia, ni en su prójimo. Perdóneme. Ruego al Señor que cuando usted tenga que enfrentar las tribulaciones y el tiempo de hambre que vienen, por lo menos usted tenga provisiones. La iglesia debe preparar un buen inventario de agua potable, alimentos no perecederos que tengan fecha de caducidad por lo menos después del año 24 y 25. Arroz, granos secos, pastas, sazones, planta eléctrica sobre todo, ¿verdad? Gas, gasolina, papelería, pasta dental, cepillos, medicamentos y un kit de emergencia. También baterías, radio, todo lo que usted usa en su diario vivir. Abastecimiento por lo menos 2 años. No se preocupe, porque si no los necesitara de emergencia, por lo menos ya los tiene para el futuro. Eso no se pierde, mis queridos hermanos. La iglesia debe de empezar a cancelar suscripciones innecesarias. Entiéndase, la cable TV y cualquier suscripción que sea de hobby para nosotros. No me mire mal, lo hago porque le amo. Debemos de empezar a liberarnos de las deudas y eliminar todos esos gastos hormigas que nos destruyen la economía. Vienen tiempos difíciles, hermanos. La Biblia registra que en el reino de David hubo una hambruna que duró 3 años consecutivos. Y si usted no lo sabe, el reino de David es tipo del reino espiritual de Cristo. El reino donde vivimos en la actualidad. Es decir, que nosotros debemos de posicionarnos en el lugar de David. David es tipo de la iglesia actual. Y si usted no entiende esto, entonces debo de preguntarle qué tipo de cristianos es usted, o mejor dicho, qué tipo de cristianos somos. Porque si hoy no hemos entendido las Escrituras, no hemos entendido el plan redentor de Dios para toda la humanidad, no hemos entendido el propósito de Dios para nosotros, y si tampoco hemos entendido cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, entonces no sabría, ¿verdad?, dónde estamos parados. La palabra de Dios es clara, mis queridos hermanos. El amor de Dios por usted y por mí es tan inmenso que Él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para liberarnos, para librarnos del pecado y de todas las tentaciones, de la misma manera que libró a Abraham y a su hijo Isaac. Y si continúa hablando del hambre en la Biblia, de todas las advertencias que Dios nos revela en su palabra, tendría que estar aquí por lo menos por un par de días hablando de este tema. Y quiero cerrar con esto. Dios no quiere que el hombre perezca. No es la voluntad de Dios que sus hijos enfrenten hambre. No es la voluntad de Dios el castigo para sus hijos. Pero si nosotros seguimos con esas actitudes, con esta pereza, con estas transgresiones a la voluntad de Dios, entonces nuestros pecados, tarde o temprano, nos alcanzarán. No porque Dios lo quiera así, sino por causa de nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. En la segunda parte voy a continuar hablando del hambre en la Biblia.
Es necesario que la iglesia despierte de ese sueño en el que el sistema la lleva arrastrada. Si esta información le ha edificado, entonces le invito a compartirla con todo el mundo. Todo el mundo necesita prepararse para los momentos difíciles que nos desafían día a día. Es necesario decirle al mundo que Cristo le ama con amor eterno y quiere que todo ser humano se arrepienta de sus pecados. Hay perdón en Cristo para todos. La humanidad tiene esperanza todavía. Predique el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones de la tierra. Dios le bendiga grandemente.